Saludos, mi nombre es Denise Aguilar y en esta ocasión vamos a ver el tema de carácter, temperamento y personalidad como hijos de Dios. Y vamos a realizar una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos quieres mostrar. En esta hora te suplicamos que nos pongas un espíritu enseñable para que podamos comprender tu voluntad, para que podamos ser transformados a tu diseño, mi Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú guiando esta enseñanza, seas tú guiando a través de tu palabra. Te damos gracias. Amén. Y vamos a comenzar viendo la importancia de conocer lo que es el carácter, temperamento y personalidad que cada uno de nosotros como personas, como seres humanos poseemos, pero que estas características vamos a permitir al Espíritu Santo que lo transforme en nuestras vidas para que podamos ser al diseño de Dios. Comenzaremos explicando lo que la psicología dice y explica de cada uno de estos factores. Y lo primero que debemos entender, ¿qué es carácter? Según la psicología, es un conjunto de cualidades, comportamientos, valores que se generan en el ser humano a través de las experiencias y procesos vividos. La Real Academia Española dice que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o persona que las distingue. Esto es a través de su modo de ser u obrar. Y en general, el carácter es un conjunto de cualidades y lo conforman tres factores. A nuestro carácter lo van a conformar tres factores. Lo primero es la emotividad. Cada persona tiene la capacidad de experimentar emociones y sentimientos y algunas personas lo reflejan más estas emociones, no que unas no sientan y otras sí, pero algunas expresan más sus emociones que otras y esto tiene que ver con el carácter. Nuestro carácter también tiene un factor que se llama actividad, que son las conductas y acciones que llevamos a cabo. Es decir, esto tiene que ver con nuestra actividad o pasividad. Y el tercer factor, del carácter es la resonancia. Y esto tiene que ver con el tiempo que le impacta a las personas cada acontecimiento. Es decir, hasta esto tiene que ver con que si somos rencorosas y guardamos mucho rencor o no. Esto tiene que ver con la resonancia. Y vamos a ver qué dice la psicología del temperamento. Y bueno, el temperamento es el aspecto biológico que viene heredado. La psicología explica que el temperamento se hereda, se nace con él y también se nos enseña que el temperamento no es cambiante, que ya nacemos con él y el temperamento es la que da la estructura a nuestro humor. Y nos enseña también que existen 4 tipos de temperamentos. Y vamos a conocer estos temperamentos con base en la psicología para que después nosotros podamos entender qué es lo que va a hacer Dios en nuestra vida. Por eso es que nosotros vamos a conocer qué dicen estos estudios. Y dice que los temperamentos que existen son 4. El primero le denominan sanguíneo y una persona con temperamento sanguíneo, de manera resumida, es una persona expresiva pero indisciplinada. Es decir, que su mayor potencial es que es expresivo, pero por así decirlo, su debilidad es que es indisciplinado. El segundo tipo de temperamento es el melancólico, analítico. Él va a ser analítico, pero su debilidad es que es negativo. Aunque es analítico y disciplinado, sus pensamientos tienden a la negatividad. Y el colérico, el tercer tipo de temperamento, es que es líder y dominante,
pero su debilidad es que estas personas son crueles. El temperamento flemático es que es tranquilo, calmado, pero también es ansioso. Su debilidad es que es ansioso. Estas son solo por mencionar algunas características de estos 4 temperamentos. Y bueno, la psicología nos enseña que todos los temperamentos tienen fortalezas y debilidades, pero que pues no son malos, ¿no? O sea, que es parte de nuestra personalidad, que vivimos y nacimos con ellos casi y que así es nuestra estructura. Y por último vamos a ver qué es la personalidad. Y la personalidad es el conjunto de condiciones que construyen la identidad de la persona. Y estas condiciones hacen única a la persona. Y aquí se involucra el carácter y el temperamento. Entonces la personalidad se construye a través de ciertas características, pero que también incluyen el carácter, de lo que ya hablábamos, y el temperamento. Y con esto se conforman la personalidad. Entonces podemos concluir que carácter, temperamento y personalidad no son lo mismo, pero van relacionados. Y los dos, carácter y temperamento, van a influir y van a dar vida a esa personalidad de cada uno de nosotros como individuos. Ahora, ¿por qué vimos esto? ¿Por qué estamos platicando de esta información? Bueno, estamos viendo este estudio del ser humano porque realmente nosotros somos muy complejos. Y obviamente la psicología hace estudios para clasificar e intentar entender la condición de cada humano. Sin embargo, nosotros sabemos que el único que puede comprendernos, entendernos, inclusive hasta clasificarnos, el único que conoce nuestro funcionamiento es nuestro creador. Nadie más para entendernos y configurarnos que nuestro propio creador. ¿Quién es nuestro creador? Pues Dios. El juez justo, rey del universo, nuestro creador. Entonces, para ello, nos deja en la Biblia una serie de instrucciones para que nos apeguemos a él y nos configuremos al diseño original y no nos amoldemos a lo que dice la psicología. La psicología intenta explicarnos, pero en realidad es como cuando se genera algo, ¿no? Cuando se construye un aparato. El único que tiene la capacidad de decir cómo funciona, para qué está diseñado, es el creador. Así nosotros. Entonces, nosotros tenemos un diseño de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cuando nosotros llegamos a esta tierra, nos desconfiguramos. ¿Qué es lo que nos desconfigura a nosotros? El pecado. El pecado nos viene a destruir, a quebrantar y a desconfigurar. Y es ahí cuando no funcionamos de manera correcta. Y empezamos a adoptar una personalidad que no es conforme al diseño que Dios tenía planeado desde la fundación del mundo. Entonces aquí nosotros debemos entender como hijos de Dios que debemos permitir a nuestro Creador que Él sea reestructurando nuestro carácter, restaurándonos, volviéndonos a nuestro diseño original, como si Dios nos reseteara y nos pusiera en nuestro modo original. Nosotros debemos entender que solo Dios nos va a dar un carácter que le agrade a Él, y que este carácter sea sellado por Dios, por lo que nosotros debemos pedirle y permitirle a Dios que me saque de los moldes del mundo y me lleve al molde de Dios. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vamos a pedirle a Dios la renovación de vuestro entendimiento. Esa va a ser nuestra oración. Y esto es porque Dios quiere darnos una personalidad única y a la vez preciosa y que seamos de bendición. Dios quiere configurarnos de tal manera
que la gente que vive con nosotros, que la gente que está a nuestro alrededor diga, es un gusto vivir con esta persona. Es decir, que nosotros podamos mostrar la felicidad y que estamos llenos de bendición y así poder ser bendición para otros. En Primera de Pedro 3 dice que nuestra conducta sea la que dé un testimonio que traiga a los pies de Cristo a mi pareja, a mi esposo, como lo dice en Primera de Pedro 3. Dios quiere que seamos útiles en manos de Dios y nos dejemos desarrollar en las manos de nuestro alfarero. Ahora bien, el mismo Cristo, mira qué importante aquí, desarrolló su carácter. Él maduró y fue perfeccionado. En Hebreos 2:10 dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces hasta Cristo fue perfeccionado. Él vino aquí y él obedeció. En Hebreos 5 del 8 al 10 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira cuál va a ser un molde para que nosotros podamos llegar a ese carácter, la obediencia, ya que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces Dios, Jesús, se perfeccionó aquí en la tierra en obediencia para mostrarnos que ese es el molde al cual nosotros nos debemos apegar. Hoy vemos en los medios de comunicación, en el internet, en todo, inclusive en las terapias psicológicas, que nosotros no debemos obedecer. Inclusive ahora yo he escuchado en muchas maneras que las psicólogas dicen, no, al niño ya no le obligues a obedecer, permite que él decida lo que quiere. Y entonces nosotros decimos, oh, el mundo quiere que nosotros obedezcamos, que nosotros desobedezcamos, que nosotros seamos retadores, rebeldes. Y pues solamente sabemos que Satanás es el padre de la desobediencia, de la mentira, de la desobediencia. Entonces nosotros debemos de permitirle a Dios que nos moldee en obediencia, ya que Jesús, por medio de Jesús, aprendemos que Él desarrolló su carácter y es a través de Él de quien debemos aprender. En Mateo 11:29, Él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, Jesús a través de la obediencia nos quiere enseñar que con eso la obediencia nos va a llevar a la humildad y así nosotros vamos a poder tener reposo en Dios. Ahora, nuestro temperamento será moldeado y se potenciará si nosotros permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y esto es cuando Él nos da una orden y nosotros la obedecemos. Nosotros no debemos vivir justificándonos que así somos, que así nacimos y que así moriremos, y que aparte nuestro temperamento no se puede moldear, como lo dice el mundo. No, nosotros no nos vamos a justificar que así somos y que así nos quedaremos. Más bien nosotros nos vamos a someter a Cristo y vamos a empezar una vida de obediencia, siendo partícipes de la naturaleza divina. Aquí hay una palabra muy importante para que nosotros podamos moldear nuestro carácter. Mira, en 2 de Pedro 1, del 3 al 8, dice lo siguiente. Como título dice, partícipes de la naturaleza divina. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia
Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos habla que nosotros, al ser partícipes de la naturaleza divina, vamos a ir añadiendo ciertas virtudes. ¿Para qué? Para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a poder ser partícipes de esa naturaleza divina. Entonces nosotros debemos ser obedientes y poner empeño en nuestra obediencia, ya que Dios se encargará de moldearnos. Nosotros solamente debemos decir sí, y Dios es el que se va a encargar de hacer esa remodelación en nosotros que tanto necesitamos. Nosotros debemos estar empeñados en formar a Cristo en nuestra vida. Como Pablo lo dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira qué hermosa palabra, que en donde Pedro oraba por la familia de Cristo para que Cristo fuera formado en cada uno de sus hijos. Y bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a formar el carácter de Cristo en nosotros. Existen 7 formadores del carácter de Cristo en nosotros. Y lo primero es que debemos dejar que el Señor sea nuestro alfarero. En segundo lugar, es que debemos de pedirlo. En tercer lugar, obedecerlo. Obedecer. En cuarto lugar, debemos de tener paciencia en el proceso y en la prueba. En quinto lugar, es que debemos tener paciencia a las personas. Y en sexto lugar, debemos cultivarnos en la palabra y educación de la palabra. Y el último lugar es la oración. Y vamos a ver los textos que sustentan estas situaciones que van a formar el carácter de Cristo en nosotros. Y lo primero que dice es que vamos a dejar que el Señor sea nuestro alfarero, como lo dice Jeremías 18:6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Acuérdate, el único que nos puede volver a ser y resetearnos y darnos este carácter de Cristo es Dios, porque Él es nuestro creador y Él es el único que sabe nuestro funcionamiento. Por eso Él nos va a quebrar y nos va a volver al diseño original. En segundo lugar, debemos pedirlo, como dice el Salmo 51:10. Tu oración debe ser esta: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. En tercer lugar, obedecerle. En Colosenses 3, del 5 al 8 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces aquí habla de la importancia de obedecerle. Si nosotros observamos bien, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Nos está diciendo que quienes vamos a hacer morir en nosotros mismos lo terrenal, pues somos nosotros mismos. Dios nos va a sustentar porque cuando nosotros le pedimos que haga de nosotros un corazón limpio, Dios nos ayuda. No lo podemos hacer nosotros solos, lo hacemos con ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo hace, pero debes tú anhelar y tú debes hacer morir lo terrenal en cada uno de tus pensamientos. En Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí otra vez se nos está dando la orden a nosotros de vestirnos de estas cualidades. En cuarto lugar, dice que la paciencia en el proceso nos va a formar el carácter, la prueba también. En Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo
Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Aquí habla de que nosotros debemos de tener paciencia en la prueba y en el proceso, porque va a ser el proceso el que nos va a perfeccionar para todo lo que nos falte. Y entonces por eso es que nosotros nos encontramos en este proceso de restauración, que no es una crisis matrimonial, es una crisis personal. Y entonces en esta crisis personal, espiritual, pues vivimos un proceso que ha sido doloroso para muchos. O sea, este proceso de restauración matrimonial ha sido difícil, pero esto nos va a perfeccionar para que se produzca ese carácter de Cristo en mí. Y lo siguiente es que un formador de mi carácter van a ser la paciencia a las personas. Y qué mejor darle la paciencia a nuestros seres cercanos, a nuestros seres queridos. En Efesios 4, 2 al 16 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y entonces nosotros que fuimos llamados en este proceso, vamos a empezar a dar paciencia, vamos a soportar con amor, con paciencia las situaciones que vengan. Aquí se va a empezar a ver el carácter de Cristo en nosotros. No vamos a huir a las situaciones difíciles que vengan de los demás hacia nosotros, sino que vamos a utilizar eso y vamos a decir: Señor, esta es la oportunidad que me das de formar mi carácter, que tú me das estas experiencias para que a través de estas experiencias tú puedas labrar mi corazón. En sexto lugar, necesitamos la palabra y la educación. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y esto quiere decir que la escritura es quien nos va a enseñar, a instruir, para que nosotros nos modelemos el carácter de Cristo. Y por último, la oración, que es lo que necesitamos para ser transformado. Lo que ya veíamos, que necesitamos pedirlo en oración. Y recuerda que vamos a pedirle a Dios: crea en mí un corazón limpio. Y ahora, bien, ¿cómo Dios va a transformar el carácter del cristiano? ¿Cómo Dios hace esa transformación? Primeramente debemos saber que es el Espíritu Santo quien transforma y cambia el corazón, carácter y somete el temperamento y genera una nueva personalidad en nosotros. En Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces es Dios, es el Espíritu Santo quien hace esa obra regeneradora en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que produce los frutos del Espíritu para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu se mencionan en Gálatas 5, 22 al 23. Dice que los frutos del Espíritu, es decir, ¿cómo se va a ver el carácter de Cristo en mí? Se va a ver a través del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y es así como nosotros nos asemejamos y reflejamos el carácter de Cristo. Y nosotros debemos entrar a esa rueda del alfarero para que produzcamos mucho fruto. En conclusión, Dios nos llama a ser de grande personalidad en Cristo, por lo noble, pura, íntegra y bella forma de ser que quiere darnos. Eso no se forma de la noche a la mañana, pero debe ser tu anhelo. Tu anhelo debe ser que tú reflejes a Cristo. Cada uno de nosotros estamos llamados a mostrar la gloria de nuestro Dios y Hacedor. En Isaías 43, 7 dice esta hermosa palabra: todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado, a quien he hecho. Entonces nosotros no nos vamos a moldar a este mundo, como lo dice la psicología, dándonos
un carácter, un temperamento y una personalidad que se amolde a los estándares del mundo, a los estándares que el mundo estableció. Si nosotros vamos a venir para la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, y Dios forme mujeres y hombres de carácter de Cristo, mujeres y hombres fuertes, hijos de Dios, que se puedan llamar hijos de Dios. Nosotros no podríamos llamarnos hijos de Dios si no tenemos su ADN. Por eso es que Dios nos llama para transformación. Y más adelante vamos a seguir con nuestras enseñanzas para que sea formado el carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a ir avanzando hasta que podamos llegar a los frutos, podamos llegar a dar fruto del Espíritu. Y todo esto lo vamos a hacer a través de la obediencia, escudriñar la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos dé un espíritu enseñable. Y créeme que cuando el Espíritu Santo te gobierne, tú vas a poder ser de una personalidad hermosa, que eso va a atraer a tus seres queridos. Ahora tus seres queridos van a querer estar cerca de ti porque vas a tener un corazón conforme al diseño de Dios, y eso es más que hermoso. Dice la palabra de Dios que la mujer suave y apacible es de gran estima delante de Dios. Y cuando Dios tiene a alguien, lo tiene con gran estima, porque es humilde, lo exalta. Y cuando le exalta, todas las cosas que le pidamos en su nombre los dará. Y Dios sabe ya lo que necesitamos. Y Dios dará eso. Porque aparte, al restaurar nosotros, al permitirle a Dios que restaure nuestra vida, todo a nuestro alrededor se restaurará. Por eso deja moldear a Dios tu carácter en la rueda del alfarero. Y bueno, espero que esta enseñanza haya sido de bendición y de mucha edificación. Vamos a despedirnos con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza que nos has permitido recibir. Hoy te suplicamos, Señor, estamos aquí para suplicarte que hagas tú en nosotros un corazón limpio, un corazón hermoso, Padre Celestial, conforme a tu diseño. Sácanos de los estándares del mundo y llévanos a tu molde, Señor. Transfórmanos a ese molde, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial, por no dejarnos y por seguirnos enseñando con tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.